Sí, esa es la parte de la exposición. Realmente estoy muy contenta de estar aquí porque veo que coincidimos en muchas cosas. Hemos hablado de principios de Bloom, todos los diferentes pasos y las estrategias para que podamos nosotros ayudar a que nuestros alumnos desarrollen un hábito de pensamiento crítico, de reflexión y de aporte, de creatividad y de encontrar soluciones a los problemas. Hemos revisado la importancia de la espiritualidad en sus diferentes manifestaciones y creo que todos llegamos a la misma conclusión de que toda creencia positiva lleva a una mente positiva, a un accionar positivo y por lo tanto los resultados también aspiramos que sean positivos. Y por supuesto creo que dentro del marco teórico que todos manejamos en lo que sería la educación, Paulo Freire está siempre detrás, ¿verdad? Apuntamos a que los profesores no seamos instructores, sino que seamos formadores, que transformemos una realidad de los alumnos, de nuestros alumnos, para que asimismo se tenga un efecto dominó, para que contagien a los otros, para que contagien en sus familias, para que otros aprendan de que hay otras maneras de hacer las cosas, y siempre desde la reflexión hacia la sociedad, dentro de lo uno, hacia la comunidad primaria y por lo tanto la sociedad. Viendo que compartimos todos esos principios, me van a perdonar, pero voy a ser muy práctica en mi presentación. Antes que nada, yo cuando me preguntan, Irma, ¿y tú qué eres? Porque el Irma Ilonga Guzmán Calderón es todo el nombre que está en la cédula, pero solamente con Irma Guzmán suficiente. De Guayaquil, Ecuador. Cuando me preguntan, Irma, ¿y tú qué eres? Yo le digo, yo soy solo una profesora de inglés, nada más. Anduve siempre con la pasión de enseñar el inglés desde pequeña, siempre yo mismo me creaba las palabras porque me fascinaba ver las películas de Walt Disney y tratar de adivinar lo que decía el Pato Lucas y todo lo demás. Luego, a lo largo de mi formación, dentro de todo la diferente abanico académico, descubrí mi pasión por esos loquitos, esos psicóticos, y eso me llevó al campo de la psicología clínica. Tengo la licenciatura, soy psicóloga clínica, trabajé en ese campo y los que trabajan conmigo ahora en educación, porque regresé a ese campo, siempre me dicen que todo ese marco teórico de psicóloga clínica me ayuda a tolerar las diferentes locuras que a veces hacen los chicos, ya sean adolescentes o de universidad, pero sobre todo para que yo mismo, cuando tengamos reuniones con los equipos, ya sea coordinadores de inglés o coordinadores de tesis, porque ahora solamente trabajo a nivel de educación superior en dos universidades, en tres universidades en la Universidad de Guayaquil, soy la persona que siempre llega y le digo, oigan, tengo una idea loca, ¿qué les parece si hacemos esto de acá? Entonces, amparándome en eso de que soy la que llega con una idea loca, voy a compartir con ustedes estas experiencias. La locura. Los resultados de 3 ideas locas. ¿Sí? Esta foto es real. Trabajé en algún tiempo en una institución educativa secundaria. Antes de la reforma en mi país había la separación muy clara entre colegios de varones y colegios de mujeres. Por lo general, las instituciones educativas católicas eran solamente de señoritas, ¿verdad? Este es un colegio católico y era solamente de varones. Y a pesar de ser solo del área de inglés y 14 profesores trabajar conmigo, era imposible no estar inmerso de escuchar todas las diferentes dificultades que salían con los chicos propios de la adolescencia. Si bien es cierto, y no sé si es la experiencia de algunos de ustedes o en algún otro país, a los profesores de inglés siempre nos separaban, nos decían, usted solamente es de inglés, usted de la clase nomás de inglés, que acá los problemas son de los profesores de español, o son de los que manejamos la diligencia de curso. ¿Usted qué va a aportar? ¿Usted qué va a decir? O sea, ¿con qué nos va a ayudar? ¿Verdad? Y entonces, muchas veces nosotros escuchábamos en los chicos, como varones, pues simplemente un aprecio a la joven, al adolescente, no necesariamente de la manera más correcta. Creo que se pudo
sentir más esa evidencia de cómo se estaba considerando al adolescente, a la chica, a la pareja de ellos, cuando de una manera sorpresiva se detectó que 2 de ellos eran papás y solo tenían 16 años. Y entonces todo eso fue un torbellino de comentarios, de cosas, ¿verdad? Y entonces en una reunión salí yo con ¿y qué les parece qué? Para resumir, una de las experiencias, y estoy aquí, una de las frases por las cuales también yo soy muy famosa: por favor, cualquier cosa que yo diga, cualquier propuesta que ustedes escuchen, están para hacerla pedazos, están para cuestionarla, están para conversar, están para intercambiar. Tal vez ustedes tienen algo parecido de lo que se hizo acá y me encantaría enriquecerme con la experiencia que ustedes tengan. Entonces, a estos chicos, ¿verdad? Clase media, media alta, la mayoría de ellos con sus propias empleadas en casa, se planteó que por un semestre, o por un trimestre en ese momento en el colegio, se inventara con los profesores de inglés una actividad que se llamaba supervivencia. ¿Ok? Bajo este nombre de supervivencia, tuvimos toda la resistencia primero de la autoridad, porque tuvimos que convencer al señor rector para que al año lectivo siguiente nos permita hacer esto, pero siempre desde el propósito. Son chicos, tienen que comenzar a ver a las chicas de otra manera y sobre todo con el respeto. Y la frase ponerse en el zapato de los otros no es tan fácil, sino uno facilita o induce a situaciones en donde realmente se tenga que poner en sus zapatos. No aceptaron todo el proyecto, pero sí la siguiente idea que funcionó en un primer trimestre. A los chicos, en lo que vendrían a ser primero, segundo y tercer año de colegiatura, se los obligaba, dentro de las actividades extracurriculares, deporte y todo lo demás, tenían que ir a la clase de supervivencia. De manera rotativa tenían que aprender a barrer, aprender a cocinar y aprender a coser. Terminaba este ciclo y el examen práctico era: nos vamos a la cocina, fría un huevo, señor, veamos si lo hace, si no lo hace, ponga agua a hervir a ver si no se le quema la olla, usted pégueme un botón, ponga o haga un hilván y por supuesto venga a barrer este cuarto. Si ustedes lo toman así, la experiencia es muy burda. Todo el mundo puede barrer, todo el mundo puede pegar, todo el mundo. Sin embargo, lo interesante de esa experiencia fue la reacción de los padres de familia que boicotearon todo desde el principio. Y ahí es la lección de aprendizaje, ¿no? Todos estos esquemas, estos conceptos preconcebidos, estos prejuicios que nos los dicen los chicos, el machismo, sí, que los chicos nos los decían de una manera muy disfrazada, era sostenida por toda una familia que simplemente se resistía y que iba a boicotear el programa porque decían: yo no estoy pagando una pensión para que mi hijo venga a aprender a freír un huevo, a barrer un salón o a pegar un botón, ¿verdad? De toda esta experiencia, que solamente duró un primer trimestre, sacamos siempre conclusiones y sacamos el aprendizaje. Los chicos no son los machistas, lo que varias veces se ha dicho aquí. El niño, François Dolto alguna vez dijo, el niño es el síntoma de los padres. Y esa resistencia de los padres fue evidencia para nosotros. ¿Cuál fue lo positivo para los 14 profesores de inglés a los cuales nos quitaron el proyecto el siguiente trimestre? Ver que los chicos aprendieron a coser, aprendieron a hacer los hilvanes en sus pantalones, a pegar botones, a hacer cosas en la cocina, a barrer, a hacer otras cosas más. Pero sobre todo, aprendieron a ponerse en los zapatos de la mujer. En el sentido de que no sabía qué posibilidad de riesgo de quemadura hay en una cocina cuando es mi mamá la que tiene que freír un huevo o hacer otra cosa más. Y cómo de ahí, de estos ejemplos muy sencillos que no los voy a cansar, hacen la proyección ellos mismos, varones, estamos hablando de chicos de 12, 13, 14 y 15 años,
como hacen la proyección después a algún día, si me caso, mi esposa, si está enferma, por lo menos voy a poder freír un huevo para comer con ella. Entonces, a veces estos proyectos, estas cosas muy sencillas, que aparentemente son así, tremendamente sencillas, sin importancia, tienen un efecto boomerang, digo yo, en todos esos principios, en esos valores y en esas ideas preconcebidas. Para nosotros, en lo personal, es muy satisfactorio cuando todavía me encuentro algunos chicos ya graduados que me dicen Miss Irma, porque yo soy la Miss Irma, en Guayaquil, Ecuador, soy la Miss Irma. Y entonces, Miss Irma, todavía pego los botones, ¿ah? Usted me enseñó, no se preocupe. Miss Irma, yo todavía puedo freír un huevo y todo lo demás. Entonces, esperamos que esa cosa tan sencilla hubiese podido crecer más, pero el proyecto terminó. Luego, algunas situaciones. El área de inglés tenía que presentar un proyecto y entonces, como siempre, ¿y qué les parece si? Estábamos muy interesados en que el nivel de inglés mejore, en que los chicos realmente cuando se gradúen de bachiller tuvieran un nivel de inglés suficiente, mucho antes de la exigencia que hay ahora en el país de tener A1, A2, B1, B2, C1, C2, de acuerdo al Banco Común Europeo. Esta experiencia es mucho antes. Entonces consideramos que había que crear programas de intercambio. Y como siempre, Irma, fue esa idea, usted desarrolla. Ok, no hay problema. Yo solita me metí en el lío, para variar. Entonces, buscamos instituciones hermanas, buscamos institutos de inglés en diferentes países y logramos que los chicos vayan a nivel de secundaria. ¿Cuál es la experiencia? Linda, bella, hermosa, en el sentido de que los chicos van, aprenden inglés, tienen la mejoría, pero en el nivel de exigencia nuestra se quedaba corto. ¿A qué me refiero? Se buscaba que en ese intercambio, en esa inmersión cultural, no solamente vinieran con la riqueza del idioma, sino con el aprecio de sus valores propios, los ecuatorianos, los guayaquileños, los guayacos, y también el reconocimiento de los valores del otro. Si yo sé cómo valgo, cuánto valgo, quién soy y cómo soy, puedo reconocer lo que el otro vale, lo que el otro me puede aportar, y entre los dos podemos crecer. Ese es el objetivo de los programas de inmersión cultural. Se consideró el componente de la familia y se consideró también componentes turísticos. Sin embargo, pensamos que ese programa se quedó corto. Se necesitaba un poco más de reflexión. La reflexión se le hacía un poco antes, como sesiones de orientación antes del programa de viaje, y luego sesiones de orientación cuando ellos regresaban. ¿Qué diferencia notamos? Los adolescentes iban por el shopping y por la parte turística. Los adolescentes iban con ese objetivo porque no era la decisión de ellos, ya que los padres eran los que los enviaban. ¿Ok? Entonces pensamos que el programa se quedaba corto y planteamos que esta misma estructura, es decir, un programa de estudio en el exterior, con estadía en familia y componentes turísticos, tenía que ser trasladado a nivel de educación superior. La institución donde yo trabajaba tenía en ese momento un tecnológico y estaba en desarrollo, se estaba concibiendo ya la realidad universitaria. Entonces se pensaba que debíamos trabajar en dos vías: ecuatorianos yendo al exterior y asimismo extranjeros viniendo a nuestra institución. Consideramos que era el momento de propicio para revisar esto de valores, ideas preconcebidas y ver de qué manera hacíamos y lográbamos
que todos en algún momento dado se engranen de tal manera en un reconocimiento de que todos somos iguales. Simplemente que nacimos geográficamente en diferente país y que por esa geografía pues tenemos un idioma diferente. Y ahí inventamos el componente de las pasantías o del voluntariado. Actualmente el Ministerio de Educación en mi país pide una pasantía social y una pasantía preprofesional a nivel de secundaria. Pero estas pasantías que les voy a hablar son a nivel de educación superior. Las pasantías en primer lugar también tuvieron resistencia, porque como ustedes pueden ver, es en zonas marginales. Son los lugares en donde por lo general nosotros no vamos. Por lo general no mandamos a nuestras hijas o a nuestros hijos. Son lugares en donde en algún momento dado en Guayaquil se utiliza la palabra invasión, son invasiones. Gente que viene de diferentes regiones del país, exacto, se asientan sin ningún servicio básico y desarrollan toda una comunidad. Ni títulos de propiedad. Exacto, ni siquiera títulos de propiedad, eso es algo que se ha ido desarrollando después. Entonces, esta famosa zona en Guayaquil, Ecuador, se llama Mapasingue. Y son zonas realmente con mucha necesidad, aunque han evolucionado mucho últimamente, ¿verdad? Entonces, para los extranjeros que vinieron y que en las sesiones de orientación nos encontramos con ideas de que vengo porque quiero aprender español, vengo porque Ecuador es barato, en ese tiempo todavía teníamos sucres, nuestra moneda que después la perdimos y estamos ahorita dolarizados. Vengo con la idea de que, como he visto muchas películas mexicanas, yo sé que el que es pobre aquí en Latinoamérica es porque es un vago o porque toma mucho trago y por supuesto siempre anda con las camisetas o con la panza afuera, como a veces sale en películas, ¿verdad? Y por lo tanto también tiene muchas mujeres, los hijos están ahí abandonados y toda una amalgama que les sorprendería a ustedes de los prejuicios de los extranjeros en relación a los latinoamericanos, ecuatorianos en este caso. Entonces, reflexionamos, ok, están viniendo, están pagando, vienen a estudiar español. ¿Qué hacemos para cambiar esto? Y ahí viene el componente de pasantías sociales o voluntariados, pero con un apoyo académico, presentaciones literarias de la realidad que ellos están viviendo, y proyectos de investigación. Cuando hablo del apoyo académico, se nos ocurrió inventar tres materias que al mismo tiempo pudiera ser el lugar de debate y el lugar de apoyo emocional para todos esos extranjeros que, viviendo en una casa cómoda en la ciudad de Guayaquil, tenían que ir todos los días en la mañana a trabajar en esta zona marginal, y el cuestionamiento surgió. ¿Cómo es posible que cruzando una calle yo tenga una realidad de este lado y del otro lado la realidad sea muy distinta? El cuestionamiento y un poco de la culpa de cómo yo puedo tener una vida tan cómoda en Estados Unidos sabiendo que hay tantos países que tienen tanta necesidad. Una de las materias que nosotros inventamos fue Sociedad y Cultura. Sociedad y Cultura manejada por un sociólogo. A través de esa materia tratamos de las preguntas que surgieran de los alumnos, ir desarrollando un contenido académico para explicarles justamente cómo era la sociedad antes, cómo era la sociedad ahora, por qué había surgido esas invasiones y todos los componentes que ellos vivían día a día. Pero sobre todo, explicar cómo decisiones económicas o políticas fuera del país, por organizaciones internacionales, tenían un impacto negativo en las sociedades nuestras, en las economías nuestras. Y por lo tanto llegar a la conclusión de que si nosotros somos pobres o tenemos un problema de país en subdesarrollo, no es porque no nos falte ganas de salir de esa situación. No era porque faltaba garra para pelear la vida todos los días, sino que habían decisiones, condiciones sociopolíticas que estaban fuera del alcance de nosotros y por supuesto
muchas decisiones y respuestas se las hacen a nivel de gobierno. Sin embargo, el pueblo es el que tiene el impacto. La otra materia que nosotros no inventamos, sino que la incluimos, era todo el análisis de literatura, literatura ecuatoriana, netamente ecuatoriana, desde la literatura que pudimos encontrar indígena hasta la actual. Por añadidura, el desarrollo del idioma se daba, pero la literatura es un canal para poder demostrar emociones y frustraciones. Inolvidable uno de los poemas de una alumna internacional que lo tituló No niña, no niña. ¿Y a qué se refería? A cómo le costaba a ella decir no niña, no niña, a la cantidad de niños que se acercan a vender caramelos o a vender galletas o ahora a vender flores y que rodean siempre a los extranjeros porque saben que tienen el dinero, y ellos tuvieron que aprender a decir no niña, no niña, no niña, no niña. Un poema muy emotivo, pero que ayudó justamente a canalizar esto. Y también hicimos proyectos de investigación. Los alumnos internacionales nos sorprendieron. No solamente rompimos prejuicios, no solamente nos facilitaron con ellos el conocer qué pensaban ellos de nosotros y luego de todo un semestre universitario llegar a la conclusión de que toda la idea que ellos tenían se había evaporado como burbujas de jabón. Algunos de ellos llegaron a desarrollar proyectos de investigación. Me he permitido traer un ejemplo. Este libro que recién fue publicado a fines del año pasado se llama Vendiendo Belleza. Si lo encuentran en el Ecuador o lo encuentran en algún otro país, cómprenlo por favor. El título es, como dicen los gringos, medio tricky, ¿ok? Porque vendiendo belleza, ¿eso a qué le suena? Artificial. Artificial, ¿verdad? Dice, mujeres y venta directa en Ecuador. Una nena que llegó solamente a estudiar español con nosotros, terminó desarrollando todo un proyecto de estudio que la llevó a ella a elegir la carrera de sociología en una universidad aquí, y todo el análisis de lo que vivían, sufrían, enfrentaban las mujeres en la ciudad de Guayaquil vendiendo los productos de belleza Yambal. La estructura del negocio de la venta, los sacrificios que tenían que hacer y todo el engranaje de ayuda solidaria y comunitaria de todas las mujeres como parte del proyecto están aquí. Para mí un gusto de que mis alumnos internacionales todavía me contacten y me pidió que le ayude en la traducción y pues lo pude hacer. Se llama Vendiendo Belleza, Mujeres y Venta del Ecuador. Hemos dicho a lo largo, y los he escuchado a varios de ustedes, que nosotros llegamos un poco de acuerdo hasta donde nuestros alumnos nos permitan. Y esa es una verdad. Nosotros podemos ir, pero también en ese ir puede ser en dos caminos. Gracias. ¿Qué descubrimos? Que los prejuicios no solamente eran de los alumnos internacionales. Los prejuicios también eran de los ecuatorianos. ¿Saben por qué? Porque cuando yo llegaba con mis alumnos internacionales, así los llamaban, decían, allá va la Mijirma con sus gringuitos. Ya, y yo que iba por allá, ¿me pueden ayudar? Sí, Mijirma, no se preocupe, ya los vamos a ayudar a los gringuitos. ¿Ya? Eso dicho de una manera muy amorosa, siempre uno trata de reflexionar, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, Irma allá con sus gringuitos, ¿ok? Pero yo tenía alumnos de Estados Unidos, canadienses, británicos, franceses, japoneses, filipinos. 6 nacionalidades. Sin embargo, era, Mijirma, ya están sus gringuitos. Oiga, yo creo que sus gringuitos están perdidos, están por allá, ya se los traigo a sus gringuitos. Entonces, esa simple frase nos llevó un poquito a analizar a los profesores y llegamos a la conclusión de que nosotros como ecuatorianos también teníamos que aprender a sacarnos algunos prejuicios.
Las películas de Miami Vice, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, como yo soy vieja, pues no. Acuérdense, Miami Vice. Ya, o sea, todas las gringas, perdónenme, yo soy muy franca, todas las gringas son calzón flojo, ¿verdad? O todo el mundo se está drogando, o el gringo es de lo último, y todos los prejuicios vendidos a través de muchos programas de televisión. Y habían calado también en nuestro lado de la moneda. Entonces, la materia Sociedad y Cultura logramos presentarla a la universidad y fue aceptada como parte del programa curricular de la Facultad de Humanísticas. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos que hospedaban a esos extranjeros llegaron a la conclusión que no era así. De que los chinitos, como decimos nosotros a todos los asiáticos, los chinitos, era una ofensa para los japoneses y para los coreanos, porque ellos exigían el reconocimiento de su cultura, de su diferencia, de su manera de ser. Los gringos sí, estadounidenses, pero también habían hawaianos. Si usted ponía a alguien de Connecticut con hawaiano y veía la diferencia brutal. Los británicos, ardía la sangre de los británicos cuando le decían gringos. Y los británicos reclamaban también y exigían el respeto de su cultura y de su individualidad. Por supuesto, los franceses, los filipinos y todos los demás. ¿Qué quiero decir? Y no quiero cansarlos porque yo sé que hay otra ponencia y todos estamos en el último día. Los chicos, como yo siempre les digo, los chicos necesitan guía. Necesitamos nosotros en esa guía escuchar lo que ellos dicen para poder interpretar qué necesidad hay en la parte lateral. Toda la experiencia que nosotros logramos en estos programas permitió romper barreras y no solamente de idioma. Barreras en el sentido de conocer realmente quién es el guayaco, quién es el guayaquileño, quién es el ecuatoriano, cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad, porque somos imperfectos, pero tampoco somos todo lo que reflejan los programas de televisión o las películas que a veces salen que no necesariamente son buenas. También los ecuatorianos aprendimos que hay mucha gente de Estados Unidos que tiene valores mucho más fuertes de lo que nosotros podemos defender o aparentar. En ese sentido, la conclusión es que justamente la comprensión de esas diferencias que tenemos es la energía, debe de ser la energía para cada uno de nosotros como profesores, para acciones efectivas que concluyen en un ambiente y una sociedad que viva en paz. Conocer al otro, ponerse en los zapatos del otro, reconocer el valor del otro, lo que el otro me puede aportar, no solamente me sirve a mi crecimiento, sino a un enriquecimiento personal que puede llegar primero a mi familia, luego a la comunidad. Y así poco a poco ir desarrollando una concepción de los otros con sus valores y por lo tanto respetarnos todos, que en el fondo es la base general, única, de lo que es la paz. Y de la paz, amigos, compañeros, todos somos responsables. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias.